Quizás, amado hermano, en algún momento de su vida usted ha pensado o por lo menos ha escuchado este tipo de pensamiento. Tú no has nacido para sufrir. Forma parte hasta de canciones, creo eso. O incluso la versión cristiana, Dios no quiere que sufras. Es algo que incluso muchos hermanos en Cristo piensan. Pero seríamos ciegos si nosotros pensáramos que en este mundo no vamos a sufrir de una forma u otra. Porque ponte a pensar, si Dios no quisiera que yo sufra, pero la realidad me muestra que sí sufro, la conclusión que puedo llegar, ¿cuál es? Dios no tiene el control de las cosas, quizá pueda ser una de esas conclusiones, ¿no? O Dios quiere el bienestar mío, pero no tiene el poder para poder otorgármelo. Como que lo que quiere Dios y lo que sucede no cuadra en sí. Es como lo que le sucede a cualquier padre, ¿no es cierto? Todo papá quiere lo mejor para su hijo, pero no siempre les podemos dar o propiciar lo mejor. ¿Será que sucede así en el caso del Señor? La Biblia, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones desde este púlpito, nunca nos promete que no vamos a sufrir. Es más, la promesa es todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, tribulación. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios va a gobernar sobre el sufrimiento. Y al ver el gobierno de Dios sobre el sufrimiento, nos ayuda a no desesperarnos cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a momentos difíciles. Así que hoy vamos a estar viendo esto, el gobierno de Dios sobre el sufrimiento, sobre los males que pueden venir sobre su pueblo. La semana pasada habíamos visto cómo Dios va a reinar sobre Israel y sobre todos los pueblos. Él va a restaurar a su pueblo Israel. Pero, como vamos a ver en el capítulo, en la porción de hoy, esta restauración no podrá ser posible a menos de que venga un tiempo de grave aflicción para Israel por causa de su pecado. Pero el pueblo tiene esperanza y eso es lo que vamos a leer en el pasaje de hoy. La semana pasada entonces fue Israel victorioso, pero hoy vamos a rebobinar un poco el cassette. Vamos a regresarnos a lo que tiene que suceder antes de aquel glorioso día cuando venga el Mesías y cuando Jerusalén sea restaurada. Eso va a ser en un futuro lejano, la venida del Mesías desde el punto de vista de Miqueas. Pero el futuro inmediato es mucho más sombrío. Vamos a volver a leer el versículo 9. El Señor le dice a su pueblo, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Dios está hablando a su pueblo acerca del dolor que Jerusalén va a experimentar en el día del juicio. Y no estoy hablando del día del juicio final, sino recordemos al castigo que trajo Dios por su pecado cuando mandó a los babilonios para destruir la ciudad. Y ese día su grito va a ser de dolor, ese día su grito va a ser de terror. ¿Por qué? Porque van a ver a su rey muerto, al igual que a todas sus autoridades, sus ministros. En realidad, amado hermano, en un reino, la muerte del rey es un suceso trascendental, especialmente cuando sucede en medio de una guerra, cuando es un enemigo el que mata a tu rey. Es como en el ajedrez. ¿Cuántos saben jugar aquí ajedrez? ¿O lo han jugado? ¿Qué pasa si cae el rey? Justamente ese es el final de todo. Cae el rey, cae todo. Y esto es lo que se está apuntando acá. El rey va a morir. Y con la caída del rey significa que todo Israel está cayendo. Jerusalén se va a retorcer de dolor porque su rey va a morir y la ciudad va a caer en la más absoluta desgracia. Esto, efectivamente, amado hermano, se llegó a cumplir en el año 586 antes de Cristo, cuando Sedequías, en ese momento el rey de Judá, cayó prisionero de los babilonios.
Y ellos, los babilonios, ejecutaron a los hijos de Sedequías delante de su rostro. Imagínate lo que es que ejecuten a tus hijos delante tuyo. Y al final le terminaron arrancando los ojos a Sedequías para llevarlo cautivo a Babilonia. Ya un rey ciego ya no es de mucha ayuda en realidad para un pueblo que necesita guerra. Y según la tradición judía, allí moriría ejecutado. El dolor que va a tener el pueblo se compara acá con el de una mujer en parto. Como sabemos, amados hermanos, el dolor de parto es uno de los dolores más fuertes experimentados por las mujeres. Es más, para muchas es el peor dolor que se puede experimentar en la vida. Nosotros los hombres no sabremos de eso. Pero sí es el testimonio. ¿Cuántas han dado a luz acá? No por cesárea, parto. Bueno, ustedes sabrán qué tan doloroso. Sé que cesárea ya es otra cosa. Pero ustedes sabrán qué tan doloroso es el asunto. Yo les creo, no necesito atravesar por eso. Yo les creo, amada hermana. Sí, tampoco espero hacerlo. Los habitantes de Jerusalén van a tener que atravesar estos momentos de terrible dolor, esta etapa de gran sufrimiento. Muchos no van a sobrevivir y otros, los que lo sobrevivan, no va a ser sino haber atravesado por un intenso dolor. La profecía continúa en ese sentido. Mira el versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. No hay alternativa. Jerusalén debe atravesar este momento de mucho dolor. Como una mujer embarazada, inevitablemente va a tener que llegar a pasar por el parto. Esto pensándolo en tiempos antes de cesárea, ¿no es cierto? Una mujer embarazada antes sí o sí sabía que su parto, su embarazo, cómo tenía que pasar, por dónde tenía que pasar. Por parto. No había otra alternativa. Las palabras del Señor no son de gozo, amado hermano. No vaya a pensar usted que el Señor está aquí como un sádico deleitándose en el dolor que está por experimentar su pueblo. No, Dios no disfruta de la aflicción de su pueblo. El mismo Señor testifica en Jeremías 31:20, más adelante, cuando está a punto de caer Israel, el Señor dice estas palabras, lo leo de la NBI. ¿Acaso Efraín no es mi hijo querido, mi hijo predilecto? Aunque en mi contra he hablado de él muchas veces, enseguida vuelvo a acordarme de él. Mi corazón tiembla por él y tiernamente lo busco. No, el Señor no se está deleitando en el dolor que le va a venir a su pueblo. A Él le duele. Es como muchas veces la posición en la que queda un padre de familia o una madre cuando tiene que llevar a su hijo al médico y sabe que el procedimiento del médico le va a causar dolor y aflicción a tu hijo, pero tú ¿por qué lo haces? Porque lo amas, porque quieres su bien, es para su bienestar. Así la hija de Sión, esta hija de Sión es una forma de expresarse de los habitantes de Jerusalén. La hija de Sión debe gemir y dolerse porque el parto está a punto de llegar. A estas alturas podemos ver claramente que comparado con el día del juicio de Dios sobre Jerusalén, es el día de una mujer en su parto. El dolor que experimenta una mujer en su parto, ese dolor indescriptible, será semejante, servirá para equiparar el sufrimiento que va a sufrir Israel en aquel día. Pero hay algo importante. La mujer puede sufrir mucho durante el parto, pero luego que da luz, ¿qué sucede? A ver, amadas hermanas, ustedes que han dado a luz, ¿qué sucede cuando dan a luz? Aparte del agotamiento terrible,
pero ese dolor da lugar a esa gran alegría, a esa gran sensación de alivio que también describen, porque han podido dar a luz a su hijo. De esta misma manera, el dolor de Jerusalén va a venir acompañado por la gran noticia del Señor. Mira el final del versículo 10. Después de que sea sacado de la ciudad, después de que llegue hasta Babilonia, y llega la gran noticia. ¿Cuál es la noticia? Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. El alivio va a llegar. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no lo está desechando. A pesar de que las personas, la forma de pensar de las personas en aquellos días es que Dios era un Dios meramente territorial. Que un Dios no podía actuar fuera de su territorio, de su jurisdicción. ¿Usted se acuerda lo que hizo Jonás cuando el Señor le dijo, anda a Nínive? ¿A dónde se fue Jonás? ¿A dónde quiso llegar? Hasta Tarsis, que era completamente al otro lado. Se cree que era por España. Nínive está donde es Babilonia, donde es Irak ahorita. Pero su viaje nunca estuvo lejos del alcance de Dios. Sabemos que nada se puede apartar de la presencia de Dios. La gente creía que los dioses eran territoriales, pero la realidad es que el Señor gobierna sobre todo. Ya lo dice el salmista en el Salmo 139. Jamás podré escaparme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No importa si, como dice el versículo 10, Jerusalén va a tener que llegar a salir de la ciudad y morar en el campo y llegar hasta Babilonia, a más de 800 kilómetros de distancia de Jerusalén. No importa si ellos iban a alejarse tanto, Dios allá iba a estar con su pueblo. Y Él ha resuelto redimirlos, Él ha resuelto liberarlos. Redimir es una palabra que se utiliza en el tráfico de esclavos. Es una palabra que implica que pagas el precio de un esclavo para que ese esclavo salga en libertad, para que ese esclavo ya no siga siendo esclavo. El Señor va a redimir a su pueblo de la mano de sus enemigos para traerlos de regreso. Usted se acuerda que el Señor se había comprometido de guardar un remanente, un resto. Ya lo decía en el capítulo 2, versículo 12. Y Dios no va a olvidar su promesa. Este es un acto de misericordia. No se nos puede olvidar eso. El Señor no le debe la salvación a Israel. Israel fue infiel al pacto. Pero Dios, queriendo mostrar su amor, que no se basa en las acciones de los hombres, Dios rescata a su pueblo por su libre voluntad de querer amarle. Así que hasta aquí, amado hermano, ¿qué podemos resumir lo que hemos visto? ¿Qué le depara a Israel en el futuro? ¿Dolor o felicidad? ¿Qué clase de dolor? ¿Con qué se compara? Con el de una mujer en parto. Pero al final, ¿qué va a hacer el Señor después de aquel momento de aflicción? Los va a redimir, los va a rescatar. Jerusalén debe mantenerse viendo al Señor en ese momento de aflicción. Estas palabras y las que vienen van a servir para que Israel fortalezca su fe cuando sufra este juicio del Señor.
Vea el versículo 11 conmigo. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Dios nos da una visión general de lo que está sucediendo alrededor de Israel. Imagínate la escena. Está Jerusalén sitiada por los babilonios. Ellos están queriendo tomar, pero no solamente están los babilonios queriendo el mal de Israel, sino que nos dice que hay muchas naciones alrededor. Los enemigos de Israel en aquel tiempo, ¿quiénes eran? Los asirios, los babilonios que los tienen a la puerta, los egipcios, los de filisteos, los de Edom, los de Siria. Todos estos pueblos, ¿qué es lo que están esperando? Que Israel caiga, que su templo, su santo templo, ese lugar donde la presencia de Dios estaba, sea profanado. Profanado significa tratar como algo común, tratar como algo que fuera simple, ¿no es cierto? ¿Quiénes entraban solamente al templo? Los sacerdotes, y solamente para ciertas cosas. No podías entrar cuando te daba la gana, porque era un lugar santo. Y ellos lo que querían era que todo eso fuera profanado. En otras palabras, que cualquiera de ellos pudiera entrar, hacer lo que quisiera. Era una forma de humillar, de mostrar cómo el reino había caído. Sus ojos pueden ver lo que tanto han deseado que le suceda a Sión. Estas naciones pueden ver lo que tanto quieren que le suceda a Israel. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 11 de esta manera. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti diciendo, que sea profanada Sión. Disfrutemos del espectáculo. Eso es lo que tenemos acá. Las naciones se ven a sí mismas como vencedoras. Ellas ya están frotándose las manos, alegrándose en la derrota de Jerusalén. Su corazón está lleno de maldad, lleno de orgullo. Babilonia está yendo a invadir a Jerusalén, no porque quiera ser el siervo del Señor haciendo su voluntad, sino porque está llena de codicia, está llena de maldad, de orgullo, e invade Israel. El mal ha llegado sobre Jerusalén y estas naciones se están deleitando, pero ellas son ciegas a lo que verdaderamente está ocurriendo. Versículo 12. Mas ellos, las naciones, no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Estas codiciosas naciones desconocieron que Dios es soberano sobre toda creación, sobre ellos mismos. Ellos están pensando hacerles el mal, pero Dios está actuando en un perfecto control sobre todas las cosas. Ellos piensan que es su poder, que sus dioses les están trayendo la victoria sobre Judá, pero ellos ignoran que la victoria que tendrán sobre Jerusalén es simplemente porque Dios así lo ha dispuesto. Es porque Dios está queriendo castigar a su pueblo por causa de su pecado. El gobierno de Dios sobre las malas acciones de los hombres queda plasmado en la historia de José en el libro de Génesis. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a José? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo vendieron como esclavo y estando en Egipto llegó a ser esclavo de Potifar. ¿Y qué le sucedió allí? Lo calumniaron, se terminó en la cárcel. Todo para que, como conocemos bien la historia, creo que no necesito repetirla, llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Para qué? Para que pudiera proteger a Egipto, y protegiendo a Egipto pudiera proteger a su padre y a sus hermanos, a la nación naciente de Israel. Y un día José le dice a sus hermanos, no tengan miedo. ¿Acaso yo soy Dios para juzgarme a mí mismo? Ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para cumplir lo que estamos viendo, que se conserve la vida de un pueblo numeroso.
Dios había utilizado la maldad de sus hermanos, las mentiras de la esposa de Potifar, todo lo que sucedió, Dios lo había utilizado para finalmente cumplir sus propósitos. Hay que aclarar y repetir que Dios no tienta a nadie, nadie peca por parte de Dios, Dios no le manda a nadie a hacer el mal, pero las malas acciones de los hombres son usadas para que el propósito santo y eterno de Dios se cumpla. Estas naciones son enemigas, estas naciones aborrecen a Dios, aborrecen la ley de Dios, ellos están cantando victoria sobre Jerusalén. Y sí, van a tener una victoria, pero esa victoria es temporal, porque a la vez que Dios está juzgando a su pueblo, Jerusalén, a esa misma vez está juzgando a estas naciones, está trayendo condenación a estas naciones, porque estas naciones van a manifestar todo lo malo que hay en ellas, y Dios va a traer el mal también sobre ellas. Mira conmigo de regreso el versículo 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Posiblemente usted no está muy familiarizado con la agricultura, ni yo tampoco, pero cuando los campos de trigo ya estaban maduros, los agricultores recogían el trigo. Recuerde que el trigo inicialmente es una espiga, ¿ok? Recogían el montón de espigas y formaban paquetes, grupos de muchas espigas. Esas espigas son las que se les llama gavillas. Esos paquetes eran llevados a la era, que era donde se procesaba esto, y se acomodaban en una parte plana y abierta, y entonces entraban los trilladores, que eran personas que venían con bueyes, y estos bueyes venían jalando pesadas placas de madera con puntas de metal, que servían para triturar todo el trigo que se había recogido, para que se rompa la espiga y la semilla del trigo se separe del tamo, de lo que se le llama el tamo, ¿no es cierto? La paja, el resto, ¿no es cierto? Y esa es la figura que utiliza el Señor. Ellos, las naciones, están yendo a Jerusalén para frotarse las manos, para poder aprovecharse de la desgracia. Ellos creen que van como vencedores, pero en realidad están yendo como gavillas a la era. Dios convoca ¿a quién? Versículo 13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Esta figura, Dios está convocando a la hija de Sión. ¿Quién era la hija de Sión? A Jerusalén, a los mismos habitantes de Jerusalén. Y los está convocando como trilladores, como esos que van a aplastar el trigo para poder procesarlo. Sí, la hija de Sión, que hace un momento la vimos sufriendo de dolores de parto, ahora ¿cómo está? Antes estaba siendo juzgada, estaba siendo condenada, está sufriendo su pecado, y ahora está ejecutando el castigo de Dios sobre las naciones. Ella misma, su remanente de entre Babilonia por gracia, volverá a la ciudad para aplastar a sus enemigos. Y compara a Jerusalén con ese buey. Pero no es cualquier buey. Mira la figura del buey, otra vez en el versículo 13. ¿Cómo son los cuernos de ese buey? Como de hierro. ¿Y cómo son sus pezuñas? Como de bronce. Está hablando de una bestia feroz, de una bestia atemorizante, de una bestia que es terrible y temible, lista para aplastar a sus enemigos, y con el botín y las riquezas consagrárselas al Señor. Esto nos recuerda mucho el libro de Josué, donde Israel servía como agente de Dios
para juzgar el pecado de las naciones paganas. ¿Por qué cayó Jericó? Justamente porque era una nación pagana que Dios le había puesto un plazo, ese plazo se había cumplido. ¿Y quién fue la gente de Dios para traer el castigo sobre Jericó? El pueblo de Israel, por manos de Josué, ¿no es cierto? Lo mismo está sucediendo acá. Es Israel siendo el verdugo sobre las naciones, porque el Señor ha determinado que va a juzgar el mal de ellas. La victoria, finalmente, ¿quién la obtiene? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero hay un último detalle que no quisiera pasar por alto. Parece un poco fuera de lugar, pero vamos a verlo. Capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara de hierro, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La Nueva Traducción Viviente traduce de esta manera: formen tropas, el enemigo pone sitio a Jerusalén, con una vara golpearán al líder de Israel en la cara. La victoria va a venir, sí, pero antes de que llegue esa victoria, ¿qué es lo que le va a suceder a Israel? ¿Qué es lo que le va a suceder especialmente al juez de Israel, al líder de Israel? Va a ser golpeado en la mejilla. Desde la antigüedad hasta ahora, ¿qué pasaría si alguien le da a usted un golpe en la mejilla? ¿Cómo se sentiría? ¿Es un golpe mortal? No, a menos de que quién sabe que te enfrentes con Mike Tyson o algo así, ¿no es cierto? Pero sobre todo, ¿qué implica? Eso, es una humillación. Que tú le golpees a alguien en la mejilla, lo que estás haciendo es humillarlo. Y eso es lo que se está diciendo acá. Antes de que venga toda esta salvación, ¿qué le va a suceder al juez de Israel? Lo van a humillar. Una cosa es que golpeen en la mejilla. Ponte a pensar en, no sé, en X persona, en ti mismo. No es lo mismo que, por ejemplo, venga una persona, para no decir nacionalidades, para no incentivar ¿cómo es que se llama? El odio. Imagínate a alguien de una nación extranjera que venga y te golpea a ti en la mejilla. Sí, es malo, pero ¿a cuánta persona ofendió? A ti. Pero si viene y le hace lo mismo al presidente, ahí sí puedes decir a toda la nación. No es lo mismo que te golpeen a ti, a que golpeen al presidente. Lo mismo está sucediendo acá. ¿A quién golpean? Al juez de Israel. Está hablando de la máxima autoridad, a la cabeza de la nación. Es un mensaje algo difícil porque es como una montaña rusa este mensaje, si te das cuenta. Comenzamos con gran dolor, pero luego viene la gran alegría de la victoria y del juicio de Dios, pero ¿cómo termina? Nuevamente con humillación. Es un vaivén este mensaje, que nosotros fácilmente pudiéramos llegar a pensar, vamos a aplicarlo directamente nosotros. Nosotros somos la nación de Israel, que después del dolor, el Señor que trae victoria. Pero antes de aplicarlo nosotros, ¿a quién lo deberíamos aplicar? Este mensaje, esta pregunta ya se la he hecho varias veces. Antes de pensar que ese mensaje se aplica en usted, ¿sobre quién se tiene que aplicar? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Si nosotros nos ponemos a pensar en el cumplimiento de estas palabras tal cual, no todas se cumplieron en su momento. Vimos que efectivamente el rey de Israel cayó, Ezequías, acuérdense que le sacaron los ojos, y efectivamente Israel volvería a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio. Pero nunca llegaron a ser la potencia bélica que inicialmente podemos pensar que están anunciando los versículos del 11 en adelante. De las naciones frotándose las manos, pero viene Israel como ese buey trillándolas. Nunca sucedió. ¿Qué pasó? ¿Dios falló?
es que esta promesa tuvo un cumplimiento mucho más grande de lo que podía esperar el pueblo. El pueblo esperaba un cumplimiento político y militar, pero Dios les dio una victoria espiritual. El pueblo de Israel esperaba derrotar a las naciones que tenían delante de ellos, pero Dios les dio Dios les dio la victoria, derrotando al reino del pecado, de la muerte y de Satanás. Es en Cristo, el verdadero Israel, que tuvo que pasar por la agonía de la mujer con dolores de parto. Esa mujer con dolores de parto que luego trae la victoria del Señor, no se cumplió en Israel antiguo, pero se cumplió a la perfección en Cristo. Es Cristo el que sufrió el dolor, tratado como pecador, aunque Él no había cometido pecado. Él no necesitó que Dios lo redimiera, pero al contrario, Él es el precio de la redención para su pueblo. Es Cristo, alrededor de quien todas las naciones se juntan para frotarse las manos y esperar su caída. Ahí los tenías, a los judíos y a los gentiles, los romanos, juntos ejecutando al Señor en una cruz. Como si ellos hubieran ganado, se frotaban las manos, desconociendo lo que el Salmo 110 ya anunciaba. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, los enemigos en la cruz alcanzarían una cierta victoria porque matarían al Hijo de Dios en esa cruz. Pero es a través de ese dolor y de ese sufrimiento. Tal sufrimiento sufrió el Señor que en el huerto de Getsemaní, ¿cómo fueron sus gotas de sudor? Sangre, aflicción al más alto punto. Ni una mujer embarazada sufrió lo que sufrió Jesús ese día. Ni una mujer embarazada sufrió lo que Jesús sufrió en ese momento. Pero todo esto era necesario atravesar para que nosotros, que estábamos bajo el dominio de Satanás, fuéramos liberados y redimidos de nuestros pecados. Y fuéramos declarados más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A tal punto, amado hermano, que ni la muerte tiene potestad sobre nosotros. ¿Saben? Nuestra vida durará en este mundo hasta que Dios quiera, ni un segundo más, ni un segundo menos. Pero cuando hayamos terminado en esta vida y nuestro Señor regrese, como dice Pablo, no estaremos presentes en el cuerpo, pero estaremos presentes en el Señor. Y cuando el Señor regrese, ¿qué va a suceder? Nos narra Apocalipsis que aún la muerte va a tener que soltar a los que están allí. La muerte fue derrotada y nosotros vamos a resucitar en Él. Es la victoria completa, es la victoria definitiva la que tenemos en Cristo Jesús. Hoy, amado hermano, nosotros tenemos esta victoria. Y quizás usted diga, pero pastor, no me siento en victoria. Problemas, sufrimientos, suben todas las cosas, me bajan el salario. La salud, la enfermedad, fulano, mengano, me hacen la vida imposible, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con, de una u otra manera, todo este mundo está lleno de aflicciones, amados hermanos, lleno de aflicciones. Pero recuerda esto, Cristo murió y resucitó para que nosotros tengamos la verdadera esperanza, que en medio de nuestras aflicciones, Dios tiene el control perfecto de todo. Como ya hemos repetido una y otra vez, a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Es más, y como estamos estudiando esta semana en casa de oración,
los sufrimientos que Dios permite aún a nosotros los cristianos, muchas veces Dios los va a permitir para formar nuestro carácter, para formarnos, para que nos parezcamos más a Jesús. Quizás ese compañero pesado que tienes, Dios lo está utilizando para que tú aprendas a amar a un enemigo, a tenerle paciencia. Ese vecino, esa vecina que es insoportable, Dios lo está utilizando para generar en ti amor y misericordia. Esta semana anterior pasó algo triste en Costa Rica, muy triste, que me llevó a pensar en esto. Resulta que una mujer, se ve en el video de una cámara de vigilancia, una mujer sale de su casa y se da cuenta que le han cerrado la llave de paso del agua de afuera de la casa, la que está en la vereda. Y justo sale la vecina y entonces comienza a reclamarle, porque al parecer lo que le reclama a esta mujer es que la vecina era la que le cerraba el agua. Y entonces comienzan ese boca a boca, las dos mujeres peleándose, y salen los dos esposos. Y primero los dos esposos están así como viendo, y cada vez se van acercando más, hasta que el esposo de la vecina que supuestamente cerró la llave, se acerca a la mujer que le está reclamando. Y ahí actúa el esposo de esta mujer, saca una pistola y le da 8 balazos. Y yo me puse a pensar, y por un grifo cerrado, qué lamentable que la ira, el enojo, que el descontrol que podamos sentir pueda llegar a tales puntos. Comencemos por la vecina que reclama. Si ella no hubiera reclamado, si hubiera hablado civilizadamente, la vecina no le hubiera respondido mal. Pero si aún así esta vecina hubiera reclamado mal, la otra no tenía por qué responder mal. Si se hubiera quedado tranquila y no se hubiera puesto boca a boca, no hubiera pasado nada. Pero aún así, si las dos vecinas estaban peleando y los esposos hubieran salido a reconciliar, no hubiera pasado nada. Pero aún así, a pesar de que el otro esposo se vino para acá, si este no hubiera tomado el arma para disparar. ¿Te das cuenta, amado hermano, cómo el descontrol de nuestro ser nos puede llevar a momentos de mucho sufrimiento? Dios muchas veces va a utilizar esos momentos de sufrimiento para enseñarnos a tener, por ejemplo, paciencia. Es mejor saber reclamar correctamente de una forma sabia a ponerte boca a boca. Por ejemplo, en ese caso, es mejor, como dicen por ahí, se atrapan más moscas con miel que con hiel. Muchas veces, amados hermanos, no es tanto el sufrimiento externo, sino las metidas de patas que hacemos nosotros con nuestro carácter. Pero déjame decirte, aún sobre todo eso, Cristo nos da la victoria. Si tú has fracasado en tu vida, estás teniendo problemas, y que ves que el sufrimiento está siendo por culpa tuya, déjame decirte, Cristo aún en eso nos da la victoria. Solo falta tener humildad para pedirle perdón al Señor y para pedirle su ayuda. Amado hermano, si hemos visto cómo Dios sabe que su pueblo va a ser invadido, va a sufrir, ¿y Dios lo está disfrutando? No, a Dios le duele. Si le dolía por su pueblo del Antiguo Testamento imperfecto, donde habían justos e injustos, ¿cuánto más no le dolerá por su iglesia, por la cual ha pagado a precio de sangre? A Dios le duele también nuestro sufrimiento. Por eso, amado hermano, yo te invito para que pienses en las circunstancias que estás viviendo. Recuerda que hay uno que venció para que tú puedas confiar en Él hoy. La gran victoria del Señor llega, pero antes de llegar tuvo que pasar una gran aflicción. Y créeme que las aflicciones de este mundo no se comparan con nada
No, no son las aflicciones. Por más difícil que tú vivas en este mundo, esa aflicción es en Dios y medida para tu bien. Nunca va a ser una aflicción descontrolada. Tú tienes esperanza si te aferras a Cristo.